Esta vez se llama Sones de la Tierra, la perspectiva barroca de la música vernácula en México. El maestro Eloy Cruz, lo voy a decir brevemente, es músico de cámara con amplia experiencia internacional, tanto en México como en Estados Unidos, Alemania y España. Él es miembro fundador del grupo Tendén de Ensamble Continuo, un maravilloso y extraordinario grupo al que ha invitado también para ilustrar la sesión de hoy, lo cual es un gran privilegio, que le agradecemos muchísimo, y que, como saben ustedes, está dedicado a la mezcla de música hispana del barroco con la música tradicional de América Latina. Sí les voy a decir las grabaciones porque tienen discos ya grabados y que son muy recomendables para que todo el mundo adquiera, que la verdad van a disfrutarlos. Estos discos están Erato Disquets de Francia, Urtex Digital Clásico de México, American Records en Inglaterra y Sony BMG DHL en Alemania. Aparte de profesor de guitarra en nuestra gloriosa Escuela Nacional de Música, el maestro Eloy Cruz ha trabajado en musicología e historia de la guitarra y es autor de un libro que se llama La Casa de los 11 Muertos, historia y repertorio de la guitarra. Bueno, pues sin más preámbulo, los voy a dejar con el maestro Eloy Cruz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, como dijo Blanca, esta participación es en cierto modo una continuación de la que presenté hace un mes, pero es un tema distinto. La vez anterior hablaba en general de música barroca y en particular de un aspecto que es el uso de la retórica como elemento crucial en el desarrollo de la música barroca. Ahora me voy a referir a una sola de las provincias de este género de la música barroca, y es la música hispana y particularmente la música novohispana. Bueno, creo que no tengo que abundar mucho en el tema de que Nueva España es una entidad muy importante dentro del contexto del Imperio Español. Creo que no es exagerado decir que es la joya de la corona de ese imperio, lo mismo que fue la India para el Imperio inglés, digo yo, y que de hecho alcanzó niveles de florecimiento en todos los terrenos bastante notorios. Yo creo que es la única vez que México ha sido una potencia internacional, porque entiendo que el gobierno desde la Ciudad de México administraba los territorios, todos los territorios comprendidos dentro del virreinato mismo, que podía o no incluir inclusive a parte de Centroamérica y las Filipinas. O sea que había una presencia internacional de este país. Aunque la sociedad novohispana, por su propia naturaleza colonial, era cerrada y conservadora, de hecho ha sido calificada como neomedieval, que me parece muy adecuada por el historiador estadounidense Irving Leonard. A pesar de esa condición conservadora, el florecimiento de las artes fue sorprendente. La arquitectura, la pintura y la escultura religiosas se encuentran entre lo más valioso producido en las Américas en ese periodo. Por esta misma condición colonial, las artes no se desarrollaron de manera original, sino que fueron siempre dependientes de las creaciones de la metrópoli. Solamente en algunos casos particulares se puede señalar una especie de, entre comillas, ventaja del arte novohispano con respecto al arte peninsular. Tal es el caso de este estilo arquitectónico al que se le llama churrigueresco o barroco vestípite, y que ya desde el siglo XVIII era reconocido como más importante en su manifestación novohispana que en la manifestación metropolitana. Otro ejemplo muy notorio de esta primacía del arte novohispano sobre el peninsular es, creo que el hecho indiscutible de que el mejor poeta de la segunda mitad del siglo XVII en el mundo hispano fue Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Creo que eso no queda duda.
En la música, particularmente en el terreno de la música, no hubo desarrollos originales. No hubo algo que se originara aquí que fuera distinto o novedoso con respecto a la península. La producción musical novohispana durante los 3 siglos de la conquista sigue fielmente los estilos llegados de la península, aunque con considerable retraso. Musicalmente este país fue muy conservador en ese largo periodo. La mayor parte de los compositores conocidos de aquella época son españoles, y en la segunda mitad algunos italianos. Solamente hay unos cuantos que hayan nacido aquí, pero su tradición era absolutamente la misma que aquella de la península. No me quiero referir a la música novohispana como un coto cerrado, encasillado en la iglesia y en el convento. La mayor parte de la música que se conoce desde el periodo colonial es ciertamente eclesiástica, pero esta circunstancia de ninguna manera implica que la música se usara solamente para ocasiones litúrgicas. En realidad, las ocasiones, entendidas de manera general, o sea, los momentos en los que se practicaba, me quiero enfatizar, se practicaba la música, eran virtualmente todas las ocasiones de la vida humana en sociedad. Los novohispanos pasaban por la vida acompañados de música, desde la cuna hasta la tumba, tanto o más que ahora, y esto lo quiero enfatizar, tanto o más que ahora, y tal vez me atreva a decir que más, porque las funciones de la música eran mucho más numerosas y mucho más variadas que en la actualidad. En pocas palabras, la música servía para más cosas que hoy y tenía más valor. En la actualidad, creo que nos tenemos que someter a un proceso de desfamiliarización. Para nosotros la música es una cosa que está siempre alrededor, nos guste o no, y probablemente no tiene nada que ver con nosotros. Si está uno en un mercado, está oyendo un montón de música que no le gusta a uno probablemente, y que probablemente está a muy alto volumen. Si es en cualquier lugar que esté uno, inclusive en su propia casa, puede estar bombardeado por este elemento. Creo que de hecho se ha convertido en una forma de contaminación que solo muy recientemente ha sido reconocida como tal, creo que ahora ya se está viendo así un problema de salud pública. Estamos rodeados de música, pero no la oímos, y ciertamente, excepto casos absolutamente excepcionales, no la producimos. Muchas veces la música que nos rodea no significa nada para nosotros. En la época colonial el panorama sonoro era absolutamente distinto, absolutamente contrastante. La música era absolutamente significativa, tenía un valor muy alto, era uno de los principales vehículos de adoración, para empezar. No existía la posibilidad de la liturgia, o sea, de la adoración pública de Dios en el contexto de la religión católica, sin la música. Entonces, en tanto que la religión permeaba todos los elementos de la vida, la música estaba también allí presente. También era la música un elemento crucial de cohesión y de identidad sociales. Esto es, la música era uno de los elementos, por así decirlo, de nacionalidad de todos y cada uno de los grupos que vivían en este país, o más bien las músicas. Cada grupo tenía su música, lo cual no implica que hubiera una cuestión social global muy grande, distinta de la que tenemos hoy, que como veremos más adelante. Pero la música es como un gran elemento cohesionador y también un elemento diferenciador dentro de este mismo contexto social. En pocas palabras, era el acompañante del bautizo, la boda y el velorio. Y también era una de las principales actividades del ocio productivo. Ante todo, y me refiero a esto último del ocio productivo, era una cosa autogenerada. Tanto en el sentido personal como en el sentido comunitario. En un mundo en donde no hay radio, televisión, computadoras, internet, y donde no hay industria de la música, esto es crucial, si uno no tiene
música no tiene manera de obtenerla, sino es a través de producirla por uno mismo. Entonces, esa circunstancia hace que la relación que se tiene con la música sea completamente distinta. Toda la música que está cerca de nosotros es realmente música nuestra, y la manera como nos relacionamos con ella es también dramáticamente distinta de la que conocemos ahora. Por otro lado, los foros, también he entendido este concepto de manera general, en los que se practicaba la música, eran básicamente la iglesia, el teatro, el hogar y, esto es muy importante, la fiesta. Insisto en decir que me refiero a foros de manera muy general, no me refiero a un teatro en particular o a un recinto, sino a las categorías de lugares en los que se practicaba la música. Cubren en realidad todos los campos de la actividad social. Me estoy refiriendo a todo esto como introducción para el tema que se anunció, que es los sones de la tierra, para que quede un poquitito contextualizada. La iglesia era el principal patrón de la música, entre comillas, formal. Era la institución que daba una estructura musical a la sociedad. Había música en las catedrales, en los conventos, en las basílicas, en las parroquias, en las capillas, y también es muy interesante en los colegios. Toda aquella institución que podía permitírselo tenía una estructura musical organizada. Creo que queda claro que la Catedral Metropolitana de México tenía una capilla de música casi desde su fundación, y que esa capilla de música era una estructura bien organizada. Había uno de los canónigos, el chantre, que estaba a cargo de la organización de la música. Como les dije hace rato, la música era crucial para el culto divino, entonces no era como un lujo o como una diversión, sino que era una parte sustancial, absolutamente indispensable del culto. Bueno, eso como que no hay duda. Y uno piensa que había una o dos capillas de música. Al grupo de músicos que trabajaba en una iglesia se le llamaba la capilla de música. Y uno piensa, bueno, había una capilla de música en la Ciudad de México. Creo que el ejemplo de la Ciudad de México es el más característico que se puede traer a cuento. Había esta capilla de música, esta organización musical en la Catedral de México, pero durante todo este largo periodo se ha encontrado que había capillas de música en muchas otras iglesias dentro de la misma Ciudad de México. Por ejemplo, la Colegiata de Guadalupe tenía una importante capilla de música, la iglesia de la Profesa, que era de jesuitas, y prácticamente todos los conventos, principalmente los conventos femeninos de clausura. De hecho, se conservan los archivos musicales de muchas iglesias y de algunos conventos, y también, por ejemplo, del Colegio de Vizcaínas. El Colegio de Vizcaínas, que era una institución fundada en el siglo XVII para mujeres pobres, huérfanas, para niñas. Es una escuela que ha funcionado ininterrumpidamente desde aquella época y desde mediados del siglo XVIII en el famoso edificio de Vizcaínas, en el centro de la Ciudad de México, y ahí tenían una capilla de música generada por las mismas alumnas y sus maestras. No estaban permitidos hombres en ese contexto, y se conserva el archivo de la música que hacían. Entonces, la iglesia era un poder, por así decirlo, determinante en la organización de la música de la colonia. Había dos tipos de música religiosa, que, bueno, eso es un invento mío, en términos musicales no hay una gran diferencia, pero sí en cuanto al uso. Existe la música propiamente de la misa, o sea, el ordinario, que tiene Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus y Agnus Dei, y que cada uno de estos números, cada una de estas partes del rito de la misa, se formulaba musicalmente con base en el canto latino, lo que actualmente conocemos como canto gregoriano. Y sobre ese molde básico, que es el canto fundamental que existe prácticamente desde que existe la religión católica, se generaba una serie de obras que para la época colonial, en el siglo XVI, quiero decir a partir del siglo XVI,
se conformaba con una música básicamente polifónica. El canto latino es una sola cosa, por eso se llama canto llano, una melodía muy sencilla, y sobre esa melodía, que se usa como cantus firmus, a lo que me refería yo hace un mes, es una melodía que es la base de la pieza, y la organización de la pieza está toda relacionada con este cantus firmus. Es la diferencia entre la polifonía contrapuntística y la heterofonía. La heterofonía es una polifonía donde cada quien canta más o menos lo que quiere, por así decirlo. Y la polifonía contrapuntística es una organización altamente estructurada, y toda ella basada en el cantus firmus. Eso tenía que ser así por razones religiosas, no se podía pervertir el canto latino, y lo que se hacía era, por así decirlo, aumentarlo y ornamentarlo. También había otra música litúrgica, no propiamente de la misa, y ahí el elemento interesante para mi gusto es la música que se hacía para cantar las horas litúrgicas, laudes, vísperas completas. También había una serie de cantos para el rezo de estas horas, que eran obligatorias en conventos y en iglesias, pero algunas veces se convertían, el canto el rezo de estas horas se convertía en una festividad pública y se componía música para ella. Pero como no era una ocasión propiamente de la misa, sí era una ocasión litúrgica, pero no era una misa, la música de este culto no era igual que la música de la misa. El caso particularmente interesante para mí es el de los villancicos, principalmente para el canto de la víspera. En muchas festividades religiosas, ese canto de la víspera se convertía en una ceremonia pública en vez de ser una ceremonia privada para la comunidad del convento o de la iglesia, y se componía música especial para ella. El villancico es un género musical español característicamente ternario, o sea, tiene 3 secciones, A, B, A. Primero se canta una música, después una segunda parte, y después se repite la primera. Es una tradición española muy antigua que para esta época era una parte crucial de estas celebraciones. Por ejemplo, para la celebración de Navidad se hacía, para el canto de las vísperas, un montón de villancicos que, en mi opinión, representan algo así como un nacimiento. Esta cosa, este altar que se pone todavía en México en algunos lugares, en donde en el centro está el pesebre con, etcétera, el nacimiento en sí, y luego hay un montón de figuras prototípicas que van a la adoración. Van los pastores, y van los santos reyes, y está el diablo. Es bastante estándar, está bastante estandarizado el concepto de nacimiento. Y en estas celebraciones de vísperas de Navidad también había un montón de villancicos en los que todo el mundo tenía que ir a adorar al Niño Dios, y por eso los villancicos son música religiosa que no está en latín, como suele ser la música de la misa, sino que representan como viñetas, como los mismos personajes del nacimiento que van a adorar al Niño Dios. Aquí también hay personajes, cada villancico representa un personaje. Y entonces hay villancicos de catalanes, villancicos gallegos, villancicos de negros, villancicos de indios. Cada uno de estos villancicos que representa al grupo de negros que va a adorar a Dios, o al grupo de catalanes que va a adorar a Dios, o al grupo de lo que sea, están hechos en español, pero en un idioma que imita el de ese grupo social. En un momento vamos a oír algunos de sus villancicos. Cada catedral, o bueno, cada institución tenía su capilla de música, lo que les digo es este grupo de músicos que estaban divididos en 2, cantores y ministriles. Los cantores eran los cantantes y los ministriles eran los instrumentistas.
como las mujeres no estaban permitidas en el oficio divino, las voces más agudas eran cantadas por los niños, que se llamaban los seises, por una tradición antigua en la catedral de Sevilla, donde siempre había 6 niños, y desde entonces les llamaba los seises, aunque no fueran 6. Y también tenía una escoleta, o sea, una escuelita donde se daba clases a los seises. O sea, no era nada más una serie de gente que iba a tocar y cantar, sino que había una organización, una estructura. La Capilla de Música de la Catedral de México existe desde 1538, si no mal recuerdo, casi desde que se fundó la catedral, hasta mediados del siglo XIX. Creo que hasta las guerras de Reforma sobrevivió la capilla. Se conocen los nombres de muchos maestros de capilla. En el siglo XVI, Lázaro del Álamo y Hernando Franco. En el XVII, Antonio de Salazar, Gaspar Fernández, entre el XVI y el XVII, Juan Gutiérrez de Padilla, etc. Muchísimos otros. En el siglo XVIII, Vicente Ortiz de Zárate, Juan Matías, Manuel de Sumaya, Francisco Martínez de la Costa, Ignacio Jerusalén, etc. Estos músicos, compositores, representan el corpus principal de compositores en la Nueva España durante el periodo virreinal, y lo único que se puede decir de ellos es que todos ellos compusieron música religiosa, pero en tanto que su existencia cubre un periodo de 300 años, la variedad estilística, estética y de dotaciones es muy grande. Quiero que oigan algunos ejemplos de la música religiosa y también de otros tipos a los que me referiré en un momento. Primero quiero que oigan la música del primer compositor del que existe obra en nuestra época, un compositor español llamado Hernando Franco, que estuvo activo en la Catedral de México a finales del siglo XVI. Él compone en un estilo totalmente polifónico, y su estilo es absolutamente similar, bueno, igual, idéntico a los de los principales compositores, al estilo de los principales compositores españoles de ese momento, y de hecho se considera que es el principal compositor de música renacentista en el continente americano. Este es un Salve Regina, cantado por el coro de la Catedral de Westminster en Inglaterra, que tiene sopranos infantiles. Lo que me resulta muy interesante de esta música es que es música extraordinariamente de una manufactura muy compleja. Es el respeto absoluto al canto sacro y una rigurosa estructuración del resto de la composición basada estrictamente en el canto llano. En este caso, el canto de la Salve Regina. Muy brevemente, este compositor estuvo activo, les digo, en la Catedral de México, y como les digo, la composición musical era muy conservadora. Este compositor estuvo activo a finales del siglo XVI, y 50 años después se seguía componiendo exactamente igual en la Catedral de México. No había habido una modificación. Los primeros años del siglo XVII son en Europa
la explosión del barroco, hubo un cambio dramático, no solamente en el estilo de componer, sino en la manera de pensar la música, y en México no pasó nada. Esta es una obra de Juan de Lienas, un compositor probablemente nacido en México, también de la Catedral de México, y es una lamentación para Viernes Santo, una lamentación de Jeremías, que como ven, parece que hubiera sido escrita por Hernando Franco, esto es de 1650 y tantos, pero parece que fuera de finales del siglo XVI. Ahora, con respecto a los villancicos, tienen un estilo absolutamente contrastante y aunque son música litúrgica, no tienen nada que ver con el rito de la misa, ni con ritos particulares. Son, la verdad no estoy seguro de cuál era el contexto en el que se presentaban, pero me da la impresión de que era una especie de teatro musical que se realizaba dentro de la iglesia, porque los textos son muy divertidos. Lo que voy a poner ahora es una negrilla, o sea, un villancico de negros, que se llama Dame Albricia, Mano Antón, en el cual el texto imita habla de los negros, y en ese texto se trata de cómo se felicitan los negros a otros porque uno le da a otro la noticia de que ha nacido Jesús, y todo hay toda una historia en que, bueno, uno le pregunta quién es su papá y quién es su mamá, así, todo como si fuera una cosa cotidiana, una especie de chisme, de vecindad. O sea que cada uno de estos versos tiene una historia, cada uno de estos villancicos cuenta una historia completa relacionada en este caso con la Navidad. Y la música también supuestamente imita la música de cada grupo en particular, en este caso de los negros. Esto es Dame Albricia, Mano Antón, de Gaspar Fernández, un compositor activo en la Catedral de Oaxaca a finales del siglo XVI. No entienden el texto, pero bueno, no sé si ven. Dame Albricia, Mano Antón, que Jesús nace en Guinea, o sea, en África. ¿Quién lo parió? Una algunsuya, o sea, doncella, y un viejo, su padre solo. Llevámosle colación, llegamos allá, ese cosa me panta. Jejejeje, ¿cómo que llegaré y lo miraré? Ja, 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 ¿cómo que llegará y lo miraré? Que túrulo negro le bailarán al niño Jesús. La rítmica es también distinta de la música, de la otra música religiosa, etc. Como ven, es un tipo de música religiosa dramáticamente distinto de la música de la misa, del oficio propio de la misa. Este es otro ejemplo, un villancico de gallegos. Es un galleguinho y está hablado supuestamente en gallego. Si al nacer mi niño siquiera, por mi fe que lo proba la tierra. Y la música imita la gaita. O sea, estos sonidos largos de la gaita, que es el instrumento